compu estaba ahí. Perdón, una Hey. consulta Elisa con tenía la mano respecto levantada. a... Sí, se Ana, escucha. sí, habla. Hola, Sí, es hola, con buenas respecto... noches. Una pregunta. Mira, yo terminé de hacer el trabajo y quería saber si lo subía y si ustedes lo veían para ver si tenía algo mal y así lo puedo corregir o tengo que esperar a que termine el tiempo para entregar y ahí me van a decir si está bien, si tengo que corregir algo, cómo es el tema. Sí, perdón, había un mensajito en Discord que pusiste y no llegué a responderlo. Sí, sí, En sí. principio, el- la plataforma no se abre la entrega hasta el 30, pero si querés adelantar algo también había otro compañero, creo que Walter, que nos escribió también, que yo le dije que lo iba a revisar, así que por ahí, hoy o a más tardar mañana, no, Cristian, también, Cristian Ledesma me compartió un código, no sé si estás por ahí, no llegué a verlo, pero si quieren compartan el código donde lo tengan y lo miramos, ¿sí? Y vemos ¿Y ahí si dónde te lo comparto? por correo, subirlo a un Ah, drive dale, o... por mail. Dale, dale, genial. Sí, porque las otras 2 semanas tengo parciales en la facu y se me va a poner más complicado. Entonces, quería, Sí, viste, ir más o menos sacándome las cosas de encima para poder, viste, hacerlo tranquila. tal cual, tal cual. Compartilo y mañana, pasado a más tardar, ahí te hago una devolución, ¿sí? Muchas gracias. De nada, Mari. Y había Ana, creo que también iba a hablar justo. Sí, No yo sé si... la consulta era si se iba a repetir este módulo de Python de inicial, el segundo cuatrimestre, así, pues tengo un compañero que quiere anotarse y ver. Sí, 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 porque incluso es un módulo que es inicial y común a varios recorridos. Así que sí, sí, este va a estar, sin duda. Buenísimo, Ujú. gracias. Bueno, arrancamos entonces. Ahora sí, vamos a ir con la clase 13, ¿sí? O sea, semana 14, clase 13. Hubo ahí medio una vueltita con lo que fue la clase 11. Y la semana pasada, bueno, les grabé un videíto que de todas formas lo vamos a ver o ir mechando en el contenido. Pero bueno, la idea fue darle enfoque a lo que es base de datos para que lleguemos cómodos, porque tenemos la clase de 14 también, que es la última. Y bueno, las cosas que por ahí no llegamos a ver en detalle las podemos ver ahí, pero no podemos ver base de datos en la última porque después no van a tener tiempo para hacer el trabajo, ¿sí? Así que lo que va quedando, no se preocupen que lo vamos a ir viendo. La verdad que esta es una clase muy linda, me parece, porque bueno, es una clase súper integradora, ¿sí? Porque vamos a empezar a escribir las consultas de SQL para, digamos, hacer la persistencia de datos usando este módulo SQLite 3. El miércoles pasado hicimos ahí un breve repaso, una integración en la Afterclass. ¿Se acuerdan que nosotros venimos viendo en la segunda parte funciones, que la vimos en dos partes, la parte uno y la parte 2, y después saltamos a los conceptos de base de datos y después se nos vino el feriado, ¿sí? Entonces ahora nosotros ya tenemos los conceptos de manejar la base, digamos, cómo crear una base, cómo crear la tabla, que lo vimos en el ambiente gráfico. Y la idea es lo que empezamos a hacer la semana o la clase anterior, hacerlo desde Python, ¿sí? Y ahí, cuando escribamos código, vamos a usar funciones. Entonces, el enfoque de hoy, los objetivos serían ver de usar el módulo SQLite 3, ¿sí? También a modo de repaso, cuando vimos base de datos, dijimos que en realidad hay motores de base de datos y había, bueno, este es uno, Postgres, MySQL, Oracle, había bases relacionales, no relacionales. Ahora cuando avancemos vamos a ver un poquito eso más en detalle. Nos vamos a conectar a la base, ¿sí? Así como lo hacíamos del entorno gráfico, pero de Python. Y después vamos a crear las tablas, en realidad una en este caso. Y lo más interesante, ejecutar las consultas, ¿sí? Y la semana que viene hay un poquito más de profundización en ese tema. Entonces, ¿qué agrega acá? Bueno, un poco esto ya lo mencionamos recién en cuanto a los objetivos, creación de tablas y las consultas SQL. Bueno, básicamente también, ¿no?
La idea de las bases es organizar el código, que los datos no se borren cuando apagamos el dispositivo, el servidor, y también, digamos, cuando se termina la aplicación, ¿no? Que el dato quede almacenado en un disco, ¿sí? Y bueno, las consultas, lo que nosotros veníamos haciendo en las funciones, iterando una lista, ¿sí? O viendo métodos, que eso se haga en la base, lo cual es mucho más eficiente, obviamente. El concepto que sí hay que tener bien en claro es que nosotros vamos a trabajar con una base de datos relacional. La base de datos relacional usa el concepto de tablas, ¿sí? Y acá les traigo, ¿se acuerdan? Cuando vimos eh, los conceptos principales, que dijimos, bueno, así trabajamos con lista, después trabajamos así con diccionarios, y la idea ahora es trabajar con una tabla en una base de datos, se lo pongo acá, más grande, ¿sí? En la que vamos a tener este, filas donde van a estar nuestros productos. Estas filas van a ser los registros. Las columnas o estos títulos, ¿sí? Van a ser los registros, perdón, los campos, ¿sí? Entonces tenemos el concepto de tabla, el concepto de registro y el concepto de campo. Eso es lo nuevo que se suma y que tenemos que tener bien en claro. En cuanto a los campos, ¿sí? Que son las columnas de la tabla, ahora tenemos que tener cuidado en el tipo de dato. Lo que antes en Python no nos preocupaba, ahora sí, ¿sí? Así que vamos a ver que había cuatro tipos en principio con este motor, que eran los enteros, los tipo texto, ¿sí? Los reales, los que tenían parte decimal, y bueno, ahí había uno más que lo destinábamos para tablas, para imágenes, para documentos y demás. Después sí hay un concepto clave que es el campo clave, ¿sí? O la que es la clave primaria, y eso se lo poníamos porque de alguna forma nosotros, por ahí un producto puede tener un nombre duplicado, una categoría duplicada o un precio, pero siempre tiene que haber un campo que diferencie a un producto de otro. Entonces yo, por ejemplo, si acá agregara este otro producto que tenga exactamente los mismos nombres, la idea es que este identificador sea diferente. Entonces con esto me evito, ¿sí? Que haya después errores a la hora de manipular un registro. O sea, siempre el campo ID va a ser único. Y habíamos dicho también que, bueno, lo hacíamos autoincremental para que cada vez que insertaba un registro se incremente, y que no puede ser nulo, ¿sí? Porque si es nulo, bueno, pierde el sentido de la clave primaria. Bien. Bien. ¿Qué es SQLite 3? Bueno, en principio es una base de datos, pero viene integrada con Python. Entonces, acá aparece el concepto de módulo, ¿sí? Que bueno, yo les pasé un videito, no sé si todos habrán tenido tiempo de verlo. Ahora vamos a repasar un poco, pero los módulos básicamente es código en Python, ¿sí? Que alguien hizo y que lo pone a disposición de nosotros. De manera que uno, cuando quiere usar esas funciones, esos métodos, lo que hace es importa el módulo, ¿sí? Como si fuera una biblioteca de libros. Entonces, bueno, me importo la biblioteca y después accedo a los libros que necesite, accedo a las funciones. Eh, Básicamente ese es el concepto de módulo. Y después, ¿por qué elegimos usar este y no otro? Bueno, porque la integración con Python es muy fácil, porque simplemente es importar un módulo, y aparte, bueno, no hace falta, a diferencia de otros motores, instalarlo, ¿sí? Ni configurar un servidor, ni la dirección, o sea, es todo mucho más sencillo. Eso un poco allá lo mencionamos antes, así que no vamos a ahondar en detalles, pero bueno, que quede ese concepto. Tipos de datos también lo vimos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible,
y vamos a ir al código, pero siguiendo un lineamiento, ¿sí? Porque acá al principio hay que ser ordenado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en Python? Bueno, en principio vamos a importar el módulo, ¿sí? Paso uno. Una vez que tengamos el módulo, vamos a establecer una conexión con la base, que es una línea de código. Paso 3 es crear un cursor, ¿sí? Que digamos es como el acceso a la base, y después la vamos a cerrar. Ese es el primer paso. Y después vamos a ir trabajando en lo que es, por ejemplo, crear la tabla, leer contenido, insertar datos o eliminar o modificar, trabajando con el cursor, ¿sí? Y si se acuerdan, habíamos instalado y hecho algunas cositas con el software este, el de browser, que también les agregué un videito porque cuando hago el zoom con el mouse, por ahí después cuando hago clic en algún botón se me desfasa un poco, ¿sí? Entonces vamos a abrir la base para repasar un poco lo que hicimos. En la clase 11 había una carpeta que es de browser y acá creamos esta base con el nombre de inventario. No sé esto. Entonces acá creamos la tabla productos que tenía estos cuatro campos, ¿se acuerdan? Nombre, categoría, precio y ID. Si hacemos clic en modificar la tabla, ¿sí? Acá fue como lo hicimos también, y se ve más claro los campos de la tabla, cada uno, el tipo de dato, ¿sí? Y la configuración de los atributos. A la ID la habíamos puesto clave primaria, autoincremental, y estos dos, bueno, en realidad están redundantes, pero sabemos que cuando es clave primaria es único y no puede ser nulo. Y estos otros lo dejamos por defecto también que sean no nulos. ¿Sí? Y bueno, acá el nombre de la tabla, productos. Y en la última solapa, tenemos también Browse Data, que fuimos viendo los registros que insertamos. Y la última nos permitía ejecutar las consultas, como por ejemplo, select asterisco from productos, que ahora lo vamos a ver bien en detalle, ¿sí? Y acá abajo aparecía la tabla. ¿Te Entonces, puedo hacer una consulta? sí, claro. ¿Viste cuando estabas recién mostrando que te muestra la sentencia para crear la tabla, la base y todas esas consultas SQL? Ujú. Para el examen final, ¿hace falta que la base de datos se cree en el momento que vos instanciás la aplicación? ¿O ya tenés que entregar el archivo inventario.db creado? No, no necesariamente, porque, eh, digamos, cuando ahora empecemos a escribir las funciones, lo primero que Sí. vamos a hacer es conectarnos a la base. Ujú. Entonces vamos a ver que si la base no existe, la crea. O sea, si la encuentra, no la crea. Pero si no la encuentra, la crea. Así que no es Claro, pero necesario. por eso, si no la encuentras, la crea, pero te va a crear el archivo .db, pero no te va a crear los Contenido. distintos, claro, los distintos campos, los distintas, o sea, los distintos parámetros que tienes que tener en cada una de las tablas. Esto, por ejemplo, estas columnas de acá, decís, nombre, Claro, esas categoría. columnas, que es, no sé, el ID, por ejemplo, que es integer, que es no, que es incremental y todas esas cosas, no las tenías definidas. Bueno, pero ahora vamos a ver que paso 2 de establecer la conexión es crear la tabla, Ok, ¿sí? Entonces ahí bien, vamos a ver también qué pasa con eso cuando creamos la tabla, si la tabla existe o si no existe. Ahí ok, podemos jugar bastante, ¿sí? bien. ¿Existe el Gracias. campo booleano? Mm, no hay un campo que sea booleano específicamente acá.
ahí tendríamos que ahora trabajar, porque este blob es como más binario, ¿sí? Se podría usar, claro, como uno y cero. Se puede usar como uno y cero, ¿sí? Por ejemplo, si vos querés hacer un checkbox, ¿sí? Que sea true o false, por ahí. Ahí se podría usar eso. Claro, sí, sí. Igualmente veamos si podemos agregar algún... estamos trabajando ahora con 3 campos. Para la entrega final hay más campos. En todo caso, veamos de agregar alguno que sea tipo true o false y ahí sería como un booleano, ¿sí? Así que bueno, buen aporte. Bien. Claro, bueno, a ver, estas también son un poco las restricciones quizás de usar este motor versus otro. Quizás uno usa otro motor y hay más tipos de datos, ¿sí? Entonces, bueno, pero el concepto, digamos, de migrar después de este a otro, tampoco es que estás yendo de un auto a un avión. De repente vas a un auto un poco más, con más equipamiento, pero sigue siendo un vehículo, un auto. Así que bueno. Bien, entonces... Para lo que es la conexión con la base, el primer paso, que es lo que tenemos en el archivo, en este acá, ¿sí? Decimos que lo primero es importar el módulo. Voy a ampliar un poquito más, así lo van más prolijo. Entonces, importar el módulo es simplemente usar la palabra reservada, ¿sí? Import. Y acá ponemos SQLite 3. En este caso es como que ya está el paquete instalado. En algunos casos, por ejemplo con Colorama, si uno agrega el módulo, previamente tiene que instalarlo. En este caso no hay que instalar nada, es simplemente importar, ¿sí? Así de sencillito. Bien, entonces después tenemos lo que es la conexión con la base de datos. La conexión también, como le decía, es una línea de código. Vamos a elegir una variable, que puede ser esta, por ejemplo, connection. Bueno, conexión, ¿sí? Y acá vamos a usar este módulo que importamos, ¿sí? Y cuando uno hace o escribe el punto, van a aparecer algunos métodos, ¿sí? Entonces, bueno, de entre todos los métodos que aparecen acá, que es lo que les decía, ¿no? Código que alguien más ya escribió, vamos a usar el connect. Como todo método, como toda función, paréntesis, porque adentro va a recibir un argumento, ¿sí? ¿Qué le voy a pasar acá adentro? Bueno, le voy a pasar la base a la cual yo me voy a conectar. Acá lo que tienen que tener cuidado ustedes es dónde están parados a la hora de hacer esto. Entonces, si abren la consola o la terminal, la abrí con control N. Por ahí, sí, lo pueden también ejecutar, pero s- acuérdense el acceso directo, control N, y les abre la consola. Y acá me dice dónde yo estoy parado, en la clase 13. Y mi archivo, este archivo bdconexión.python, está también, digamos, adentro de esta carpeta. Entonces, yo lo que voy a poner acá, en este caso, para arrancar, es el nombre de la base. Y el nombre de la base fue el mismo que usamos, ¿se acuerdan? No sé si era la 12. Inventario.db. Inventario.db. Acá, ¿se acuerdan? Dentro de esta carpeta, inventario. Entonces vamos a poner inventario.db. Tengan cuidado de no olvidarse de la extensión. Si no la ponen, les va a crear lo que ponen ahí, pero no va a ser algo válido, ¿sí? Consulta, ¿tiene que estar en la Entonces, misma carpeta que el proyecto o puede estar en otra carpeta? puede estar en otra carpeta, el tema es cómo manejan la ruta. Es decir, si ustedes están parados en la clase 13, acá, y ejecutan este código de Python, estando parados acá, lo va a crear en esta carpeta.
Igual ahora hacemos un par de pruebas. ¿Se puede hacer una función para esto? Sí, sí, ahora después lo vamos a convertir en funciones. Hacemos este código separado y ya cuando empezamos a crear las tablas, insertar código y demás, insertar productos, lo hacemos en función. Pero vayamos por parte. Después, el segundo paso es crear el cursor. Entonces, para el cursor hacemos cursor igual, y ahora lo que usamos es la conexión. O sea, antes usamos el, el método, digamos, el módulo que importamos, y ahora lo que vamos a usar es el cursor. O sea, para crear el cursor usamos la conexión. Entonces, pongo conexión, punto, cursor. Esto lo que nos va a permitir es poder ejecutar las consultas SQL, porque después de todo, si yo me conecto a la base, la idea que es conectarme para insertar o sacar datos, ¿no? Y la última parte que tiene que ser fundamental, de nunca olvidarse, es la de cerrar la conexión. Porque, bueno, no admite por ahí muchas conexiones abiertas. Entonces, siempre, como último paso, es usar esa conexión con el método close. Esta es la base de nuestro trabajo. Importar el módulo, crear la conexión con el método connect y el nombre de la base, generar este cursor y al finalizar cerrar la conexión. Vamos a correrlo y ver qué pasa acá al costado en el árbol de archivos. Dentro de clase 13 debería crearse la tabla. La tabla no, digamos el archivo de base de datos. El archivo de base de datos, inventario.db. ¿Sí? Fíjense que lo creo adentro de clase 13, porque es donde yo estoy parado. Eh, si quieren ustedes crear una carpeta separada, pueden acá hacerlo. Dentro de clase 13, crear una carpeta que a base de datos, ¿sí? Y acá al momento de guardar el archivo, base de datos tienen que hacer referencia a esa ruta, base de datos. Igualmente también se puede agregar arriba el path o la ruta, pero vayamos por parte, ¿sí? Porque si no después son muchas cosas y no quiero que se me salga del eje, ¿sí? Pero en principio hagámoslo sencillo, ¿sí? Y que el archivo este esté en la misma carpeta. Bueno, paso uno ya está hecho. ¿Para qué sirve el cursor? El cursor sirve para poder ejecutar las consultas. O sea, ejecutar consultas significa crear la tabla, ¿sí? Insertar datos en la tabla, leer, modificar, eliminar, ¿sí? Hay, como bien puso Mirta, para comunicarse. Eh, y recuerden que SQL es el lenguaje que va a usar la base de datos. ¿Sí? Como que la base de datos no conoce Python. Si bien nosotros estamos acá escribiendo código en Python, esto está del lado de la aplicación, no del lado de la base. Lo que pasa que acá por ahí se mezcla un poquito porque por simplicidad está todo junto, ¿sí? Pero internamente tienen que ustedes verlo como aplicación por un lado y base de datos por otro, ¿sí? Entonces por eso se está conectando, pero ¿a dónde se conecta si sigo estando en Python? Bueno, este, claro, es como un traductor. ¿Está? Sí. Bueno, volvamos al PowerPoint. Eh, bueno, y acá básicamente, sí, el código modelo con lo que hicimos. Bueno, el próximo paso es crear la tabla. La base de datos está vacía. Fíjense, si yo voy a cerrar esta conexión, ¿sí? Y voy a abrir ahora, pero en lugar de voy a venir a la clase semana 14, clase 13, y ven que acá tengo el inventario. Esta es la base que creamos recién, adentro de clase 13. ¿Sí?
Voy a abrir esta base y está vacía. No tiene ninguna tabla todavía. Vacía. Que fue el primer paso que hicimos con el entorno gráfico. Entonces, veamos a ver qué nos dice, qué datos o digamos, qué hay que tener en cuenta. Antes de crear la tabla hay que definir la estructura, es decir, planificar los campos que voy a necesitar y el tipo de datos de cada uno. Que más o menos, Perdón, ¿puedo hacer una consulta? sí, Recién mostraste que teníamos un archivo que se denominaba inventario DB en Python, pero nosotros en el Afterclass, en el database, ya habíamos hecho un archivo con ese nombre. sí. ¿Y por qué está vacío? ¿Porque estás Ah, ubicado en la clase 13? ¿Por ese motivo? Porque no, el nombre ya existe. claro, lo que pasa es que este archivo inventario lo creé recién, que es de la clase 13 de hoy, y el otro fue el de la clase de la semana esta. En Aunque la clase tengan el 11. mismo nombre, por haberlo hecho en otra ruta, no te, digamos, está vacío. Por eso. Está vacío porque en realidad está creado en carpetas diferentes. Como vos tenés una casa Por y eso. tiene 3 habitaciones, en la habitación uno guardo la base, ¿sí? Que se llama inventario.db y le cargo un montón de datos. Y eso Sí, está ahí. pero por Ahora me ejemplo voy a... en Excel vos podés tener un archivo con un nombre y no me importa en qué carpeta está, digo, busco el archivo y me lo trae y viene cargado. Acá no, no Sí, es sí, bueno, ese. también. No, no, siempre depende la ruta en la que esté, la carpeta en la que esté. Vos podés tener el mismo archivo, o sea, digamos, el archivo con el mismo nombre en carpetas distintas y tener distintos contenidos. No necesariamente tiene que ser el nombre de archivo único. Ok, Sí, 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 digamos. Uno puede tener, porque son rutas diferentes, distintas. entonces se Ok, admite. interesa la ruta donde está. Perfecto, Claro, en gracias. realidad este fue un ejercicio de la otra clase que lo creamos desde el entorno gráfico. Y ahora lo vamos a hacer todo desde la consola, apoyándonos un poco en el entorno gráfico porque es más didáctico. Pero la idea es hacerlo con código. Entonces, esta tabla tiene contenido, pero la dejamos ahí guardadita, ¿sí? De la clase 11 y vamos a trabajar con esta de la clase 13 que la creamos recién ejecutando este código. Que ahora está vacía porque recién la creé, no tiene nada. Ok, ¿Sí? ¿Se entendió? gracias. Bárbaro. Bueno, entonces, volviendo al PowerPoint, decíamos, la estructura ya la tenemos que escribir la sentencia SQL para crear la tabla, que todavía no sabemos cómo hacer eso. Y después ejecutar el cursor, digamos, con el cursor ejecutar la consulta y confirmar cambios. Vamos a ir por partes. La tabla ya la tenemos definida, ¿sí? Que era esta. Y los campos también, porque de hecho ya lo hicimos. Entonces, vamos a repetirlo muy brevemente desde acá, pero no voy a crear la tabla desde el entorno gráfico. Simplemente me voy a apoyar en la consulta. Entonces, ¿cómo hicimos para crear la tabla? Primero pusimos el nombre, productos. Y fíjense que acá abajo, en la segunda ventanita, les va apareciendo un texto, ¿no? Que en principio no sabemos qué es. Dice Create Table y ¿se acuerdan lo que yo ponía acá arriba en el título? Aparecía ahí abajo. Y después paréntesis que abre y que cierra. Cuando yo agrego mi primer campo, automáticamente el entorno gráfico genera texto acá adentro.
Si yo, el primer campo era el de ID, ¿sí? Tipo de dato, dijimos que era entero, atributo clave primaria, autoincremental. A medida que yo voy haciendo las cosas en forma gráfica, se me va acá abajo escribiendo el código que genera esa tabla. Por eso la idea de usar el entorno gráfico, ¿sí? Porque la primera vez, como uno no lo conoce, es más intuitivo. Segundo campo es el campo nombre. Tipo de dato, texto. Atributo, no nulo. Tercer campo, categoría. Tipo de dato, texto. Atributo, no nulo. Y el último, el precio. Tipo de dato, real, porque con coma flotante. Y también que no sea nulo. Si yo hago OK en el entorno gráfico, lo que hace el entorno gráfico básicamente es ejecutar esta consulta. Eso es lo que hizo. Así creó la tabla. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ese código nos lo vamos a llevar a Python. Voy a hacer copiar y me lo voy a llevar. ¿Sí? Si quieren ustedes, según como ven ahí, si quieren lo hacen ahora y si no lo hacen después. Voy a cerrar porque acá, por ahora, no voy a hacer más nada. Bien. Entonces voy a venir al segundo archivito que lo llamo este de acá, BD métodos. O sea, el que estoy ahora es BD conexión, que es código base para crear la conexión. Acá es donde vamos a poner todas nuestras funciones, que recién preguntaban, ¿vamos a usar funciones? Sí, vamos a usar funciones. Entonces me voy a copiar acá la consulta y la voy a dejar reservada. Bien. Después, por otro lado, necesito estos 4 pasos, que van a ser la base de todo lo que hagamos con las, digamos, desde Python con la base de datos. Me lo voy a copiar también. Y me lo voy a dejar por acá. Y el tercer elemento que necesitamos es una función. ¿Se acuerdan? Arrancamos la clase diciendo, vamos a integrar todo lo visto en funciones. Entonces acá arriba vamos a poner comentario, declaración de funciones. También pongámosle métodos porque lo van a escuchar con ambas nomenclaturas, ¿sí? Entonces, la primera es función para crear la tabla productos. Def, sí, los que tengan que retirarse, no hay problema, ¿eh? Después siguen con el videito. Nombre de la función, hagámoslo siempre intuitivo. BD de base de datos, crear tabla productos, ¿sí? Paréntesis, 2 puntos. Y en alguna parte, después voy a tener que invocar o llamar a las funciones. Entonces, voy a poner BD, ¿sí? El nombre de la función. Acá nos aparece error porque esto tiene que tener algo. Entonces, va a repasar. Tenemos la función, la definición y la invocación. Acá tenemos los 4 pasos para conectar a la base. Y por último, el código que crea la tabla. Bien, esto siempre va arriba de todo. O sea, antes de nada, antes de hacer nada, lo que voy a hacer en mi archivo Python es importar el módulo SQLite 3.
Y ahora, estos 3 pasitos que están acá, los voy a meter adentro de la función. Corto, esto ya no lo necesito, y lo pego. Y acá tener cuidado siempre con la indentación. Entonces vamos a ver qué tenemos. Para crear la tabla, creamos la conexión a la base, ¿sí? Creamos el cursor. Acá es donde yo le decía que va a faltar algo. Y después, por último, cerramos la conexión a la base. Vamos a ver en la diapositiva cómo completar esta parte de ejecutar la consulta. Entonces, escribir la sentencia SQL, usar createTable, lo hicimos en el entorno gráfico. Ejecutar con cursor, ¿sí? Usando el método execute, digamos, el código para crear la tabla. Y por último, y muy importante, ¿sí? Siempre tienen que ejecutar el commit. El commit es como el editor de texto del Word que vienen escribiendo y arriba está el disquito para guardar. Hasta que no hacen clic en guardar, no se guarda el cambio, ¿no? Si se pierde después, o si se borra la máquina, si se apaga la PC o pasa algo, cuando lo abren aparece como un recuperado, ¿no? Word le dice, "Y encontré este archivo que estabas trabajando, quiere recuperar". Entonces, si vos guardás, cuando abrís Word de vuelta, accedes al archivo sin problemas. El commit es el que impacta, digamos, el cambio en la base. Si no hay commit, no se impacta el cambio. Eh, y acá, digamos, nos da el ejemplo de cómo ejecutar esa consulta. Ven que está cursor.execute y acá adentro se pasa la consulta de SQL, que al final agrega el commit. Entonces a mí me gusta, digamos, escribir el código este SQL en una variable, me parece más ordenado. Entonces yo lo que haría es, eh, acá, en realidad este va a ser otro paso, ahora vamos a ver qué paso es. Vamos a preparar la consulta SQL. Entonces, declaro una variable, ¿sí? Buenas noches a los que se suman, que la voy a llamar SQL, y acá le voy a cargar este contenido. Entonces, como son varias líneas, lo que vamos a usar son las comillas múltiples. Este texto que está acá, lo voy a descomentar, ¿sí? Y así como lo tengo, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá adentro. Entonces, ahora tengo preparada mi consulta SQL. Ese sería el paso 4. Paso 5 sería ejecutar la consulta. Que por ahí suena medio raro porque yo no estoy, digamos, consultando, no estoy preguntando, ¿no? Pero se llama así, pues son todas, digamos, queries. La query puede ser para traer datos o también para crear o insertar o modificar, ¿sí? Entonces como que, bueno, se lo llama así. Y para ejecutar la consulta vamos a necesitar el cursor, que para eso lo creamos, y el método execute. Y lo que le voy a pasar como argumento ahora es esta variable SQL con la consulta que quiero ejecutar. Por lo tanto, este ya es paso 6. ¿Sí? Repasamos cómo quedó. Paso 1, importamos SQLite.
PostgreSQL 3. Tenemos una sección donde vamos a declarar las funciones, ¿sí? La primera función es crear la tabla productos, ¿sí? Que está medio integrado con lo de la conexión, porque siempre que hagamos algo nos vamos a conectar, ¿sí? Entonces, creamos esta variable conexión, donde nos conectamos a esta base. Acá un detalle, si la base no existe, la crea. Agreguemos un conector. Si inventario.db no existe, se crea. Si existe, no hace nada. Continúa. Creamos el cursor usando esta conexión. Preparo la consulta, la ejecuto y cierro la conexión. Vamos a probarlo. Acá ¿Y esto no en haría falta realidad el commit en ese caso? tiene que estar ahí. Cuidado con la indentación siempre, ¿no? Eh, Faltaría el commit, ¿no? exactamente, claro, perdón, nos falta el commit. Lo estaba perdiendo. Gracias ahí por él. Y entonces el paso número 6 sería confirmar el cambio. Entonces vamos a hacer conexión.commit. Por lo cual este va a ser el paso 7. Gracias ahí, Germán. Sí. Paso 6 es hacer el commit. Juan, ¿por qué la Eh, consulta está entre comillas como comentada? ¿Qué cosa, perdón? La consulta la SQL, la variable en SQL. Sí, Está esta es la comentada. variable. Y lo de las comillas. Eso es que comentás esa parte, ¿no? Ah, No perdón, era- no, esto no es que está comentado, ¿eh? No está comentado. Lo que estoy haciendo es, porque si no, a ver, esta variable es texto plano, es una cadena, ¿sí? El tema es que si yo lo quiero poner más claro, la idea es escribirlo en varias líneas, o sea, esto tendría que ser así, verlo como una cadena, como un string. Lo que pasa que no me permite escribirlo en líneas separadas, o sea, no puedo hacer un salto de línea. Tendría que hacer toda una cosa, digamos, una al lado de la otra y acá en todo caso usar una comilla simple para que no se me mezcle con las comillas dobles. O sea, tendría que hacer algo así y después toda la consulta escribirla una al lado de la otra, Todo en una sola línea. una sola línea, lo cual ahí sí quedaría bien, digamos, Pero te sería queda una línea larguísima. Feo. semánticamente válido, pero es una línea, entonces es muy difícil después leer esto. Entonces, para poder simplificar la lectura, lo que se hace es se pone todo en múltiples líneas, así. Igual lo ejecuta, ¿no? Sí, 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 porque lo va a tomar como, bueno, tendría que volver para atrás y descomentar esto así. Igual sí o sí hay que ponerlo dentro de una variable. Eso no puede ir No, acá en el punto 5. podrían también esto copiar y pegarlo acá adentro. Lo que pasa es que me parece que es más claro, ¿no? Ver, porque después ahora vamos a ver cuando insertemos datos eh, que van a aparecer una mezcla entre lo que es el SQL y la variable que yo voy a insertar en la tabla. Entonces, claro, como dice Mirta, es una cuestión más visual, ¿sí? Entonces, separar un poco el texto plano de la función, básicamente. Y si la tabla ya existe, ¿devuelve algo diciendo ya existe la tabla? Ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Muy buena pregunta, exacto. Vamos a ver qué pasa. Bien, ejecutemos el código y esperen que abro acá. No se olviden de Tengo mi cerrar la base. conexión. ¿Cómo? Que no se olviden de cerrar la conexión. Después llaman a los de sistemas, a los de infraestructura.
Exactamente, que bueno, ahora puede ser que voy a cerrar acá, como decís, desde el entorno gráfico, porque si no después va a quejarse. Y vamos a guardar y ejecutar. Bueno, acá abajo en la consola, ¿sí? No salió nada, pero tampoco apareció ningún error. Lo que se ejecutó fue la llamada de esta función. Vamos a ver si hay algo. Voy a venir acá, abrir la base, clase 13, inventario, y fíjese que apareció la tabla productos. ¿Sí? Está vacía, no tiene nada, pero la hizo. Y se mantuvo, digamos, los tipos de datos que definimos, con los atributos, tal cual lo decimos gráficamente desde la aplicación. Ahora desde código. Em, también hay un plugin que les sugiero que lo agreguen, porque bueno, si no tengo que estar yendo al entorno gráfico y ustedes pueden abrir también la base desde acá. Ven que hago doble clic y no es tan amigable, pero bueno, vemos las tablas y para la tabla producto estoy viendo los campos. El campo ID, nombre, y que no tiene ningún registro, está vacía. El plugin que tiene que instalarse es este, SQLite Viewer. Entonces, agréguense ese plugin. También puede existir una función que se ocupa de crear las columnas de la tabla según el usuario. Em, sí, sí, se puede. Buenísimo. Bien, la tabla está creada. Veamos entonces, buena pregunta, ¿qué pasa si vuelvo a ejecutar este código? O sea, vuelvo a llamar a la función que en algún momento va a ejecutar esta consulta que va a crear la tabla. Pero claro, la tabla ya existe. Entonces fíjense que ahora que volví a ejecutar el código, aparece un error. Acá, ¿no? SQLite3.operational la tabla productos ya existe. Como que me estás diciendo, crea algo que ya existe. Entonces, acá hay dos caminos. Vamos a ir por el primero, que es más fácil ahora, y un ratito cuando veamos excepciones, vemos la otra. Entonces, vamos a agregar acá if not exists. Entonces, estas tres palabras van a justamente evitar ese error. Primero va a verificar si la tabla existe. Si existe, no la crea. Y si no existe, la crea. Entonces ahora ejecutemos de vuelta el código y no genera ningún error. Pero bueno, la tabla ya está creada. Obviamente no va a cambiar nada. La tabla sigue como antes. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es la primera función, que se conecta a la base y que crea la tabla. ¿Hasta acá alguna pregunta? Juan, te hago una consulta. Y cuando entregamos el trabajo, ¿no? Que lo ponemos en el Drive, ¿pasa junto con el inventario que creamos? Porque yo lo fui creando así, digamos, fui armando la tabla en el momento. Cuando me pedía, fui agregando los productos y me armé una tablita. Entonces, este inventario, que yo ahora puse el plugin este y me aparece bien porque antes estaba preocupada y era una consulta que no me aparecía, pasa directamente con Y el vos link tendrías que subir al sí, Drive también la base de datos, este archivo .db. no sube así no va pegadito.
tengo que subirlo aparte. Tendrías que subir, o si querés creas una carpeta que diga, por ejemplo, esto lo voy a eliminar para que no genere Mm, más acá, total no hay nada. En lo que es mm, clase 13 para vos sería poner sí. proyecto Sí, yo final. puse trabajo final, puse y me armé la carpetita y deberían estar ahí los dos archivos, decís. Claro, tendrías que tener el archivo Python con las funciones, con el Mm, código y este y este archivo. inventario. Claro. Si no lo subís, no va a fallar, porque la función, si esto que pusimos recién, cuando se ejecute Sí, esta línea, si la base no existe, la crea. Pero la bueno, vuelvo a crear, pero estaría vacía. Pues en va a este estar caso yo vacía. quería que vaya con lo que le Bueno, había puesto yo. ahí lo que pueden hacer en todo caso es crearse una función, si quieren, Sí, que sea inicializar la base con algunos datos. Así como, ok, ¿se acuerdan que creábamos nosotros algunos productos ahí en la lista global? Para decir, sí, empiezo a jugar y tengo, bueno, si quieren, sí, también como alternativa. ok. Gracias, Juan. Ujú. Se puede usar SQL3 junto a SQL Alchemy. SQL Alchemy viene a ser como un IDE para un entorno gráfico para manejar base de datos, como de Viewer, una cosa así. No estoy muy, no tengo mucho este SQL Alchemy. Al momento de usar la función no es necesario pasar los argumentos conexión y cursor para poder utilizarla en diferentes ítems del menú. Argumentos, conexión y cursor. En realidad depende cómo ustedes eh, creen la conexión y el cursor. Podrían generar una función que crea la conexión para después, porque vamos a ver que ahora cuando creamos las otras funciones de insertar datos, de hacer consultas y de modificar, se empieza a repetir esto. Entonces, para hacerlo más eficiente, se podría, en todo caso, lo que es la conexión y el cursor, crearla en una función. ¿Sí? Pero bueno, vayamos por partes. Cuando uno ya tiene la idea de cómo funciona, después sí puede ir segmentando y optimizando. ¿Es una biblioteca de Python? ¿Te sirve para mapear la base de datos? Puede ser mucho. No sé, tendríamos que verla esta de SQL Alchemy. Me la voy a anotar para investigar. A ver, y te cuento. Porque, por ejemplo, cuando la uso en altos productos, le pasa eso. Bueno, ahora vamos a ver todo completo el desarrollo, así que veamos ahí cuando avanzamos en el código a ver qué pasa. Esperemos que avancemos acá. A ver, Sony 7, no sé si quieren seguir o quieren hacer un receso de 5 o 10 minutos. ¿Cómo están? Bueno, Sigamos, dale, sigamos. entonces, Un ¿eh? break para algo Sigamos. Voy, calentito. Hacemos un voy a Para ir a break tomarnos calentar el algo agua para el calentito. mate. para calentar agua para el mate. Bueno, dale, hagamos uno Sony i8. Volvemos y 15 más o menos, yo estoy por acá, y charlamos y ahí seguimos, ¿sí? Hacemos este Ok. 15 y seguimos. Dale, dale. Tenés que marcarle la ruta. ¿Sí? Hay que darle la ruta. Ahí después tenemos tiempo, recién empezamos a ver, así que lo ideal también sería usar una función ahí como que capture la ruta en la que está el archivo, ¿sí? Y en función de eso también maneje dónde guardar la base, porque puede quedar en cualquier parte. Lo hacemos ahora sin poner tanto detalle y en la medida que avancemos vamos agregando. Así que ahora en la misma carpeta, después podemos mejorar o incluso segmentar. Claro, porque yo lo tenía en otra, o sea, yo no lo tenía directamente, la creó y no me la creaba dentro de la carpeta clase 13, me lo puso en la carpeta más arriba, una carpeta más arriba. Claro, ahí hay que ver acá dónde estás parado en la consola con control N. Si yo me voy un nivel arriba, ahí estoy en la semana 14 y ejecuto el código ahí, me apareció ahí la base, ¿ves? Porque yo Ah, claro.
No importa dónde está el archivo Python. El archivo Python no está en semana 14. El archivo Python está dentro de clase 13. Está acá adentro. Pero yo estoy ejecutando el código estando parado en semana 14. Entonces, la ruta acá es esta, semana 14, y ahí me hizo la clave. Claro, ahí como pasa Mirta, hay que usar un recurso para saber cuál es el path, cuál es tu ruta, dónde está el archivo Python y en todo caso, a partir de, digamos, esa posición, decido dónde pongo el archivo, que sea dinámico, ¿sí? Pero bueno, tranquilo que lo vamos a ver, ¿eh? Tranquilos. Bueno, retomamos el PowerPoint. Venimos bien, venimos muy bien, la verdad, con los temas en general, ¿no? Porque la idea de hoy es poder ver eh, todas las acciones sobre la base. Entonces, ya tenemos la base, tenemos la tabla vacía. Vamos a ver cómo insertamos datos. Entonces, preparar datos. Dice, organizar la información a insertar. Escribir insert into, o sea, insert into, sería la query o el comando SQL que va a insertar el dato en donde yo le diga. Y después, siempre lo mismo, ejecutar con execute y confirmar con commit. ¿Sí? Vamos a venir al entorno gráfico. Voy a abrir la base. Voy a venir al SQL. Perdón, abrí una base que abrí. Va, en realidad sí, esto me quedó de antes la consulta, perdón, va la mía. Si yo ejecuto la consulta, ¿sí? La tabla, ¿sí? Y ejecuto la consulta, esta que vimos antes, la clase pasada, select asterisco from productos, vacía. Entonces, la rutina, o sea, la consulta SQL es insert. Lo hago desde acá porque, o sea, les sugiero que lo hagan desde acá porque el ambiente gráfico les va ayudando inclusive, ¿sí? La, con la semántica. Entonces, insert into productos, que es la tabla, y acá vienen dos partes. Lo primero es, digamos, la referencia de los campos, de las columnas. Y después son los valores. Entonces, vamos a ver una forma y ahora un ratito lo mejoramos un poquito. Entonces, nombre del primer campo, entre comillas, es nombre. Después tenemos categoría y después precio. Fíjese que no estoy poniendo ID porque yo no voy a insertar nada en ID. El valor del ID lo va a generar automáticamente la tabla, ¿sí? La base de datos, porque yo le digo que sea autonumérico. Entonces, ahora que yo digo, bueno, voy a insertar en el campo nombre, en el campo categoría y en el campo precio, tengo que pasarle los valores. Esto es medio como, ¿se acuerdan? Pasar por posición. Entonces, acá en el valor, el primer valor que ponga va a asociarse o se va a insertar en el campo nombre. Entonces, el primero era manzana. En cuanto a la categoría, es fruta. Y el valor, no sé, era 1500. De vuelta, si yo ejecuto esto acá, me va a insertar el campo. Pero mi idea no es insertarlo de acá, mi idea es insertarlo desde
Igualmente, si quieren, pueden hacerlo. Ejecutan y acá abajo dice execution finished sin errores, ¿no? Un query se ejecutó exitosamente, todo ok. Y, y acá me dice, digamos, también, ¿no? Lo mismo que escribimos. La ventaja es que si ustedes lo hacen de acá, pueden ver si hay algún error más gráficamente. Entonces, cuando saben que funciona bien, después se copian el código, ¿sí? Y se lo llevan. Obviamente, si repetimos el select asterisco from productos, aparece el campo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que para que esto se impacte, acá hay que hacer el escribir cambios, este write changes, que viene a ser el commit. Entonces, ahora cuando recién hago escribir, ¿sí? Cuando hago clic en write, ahí es cuando se hace el commit. Entonces, ahora si yo cierro la base desde acá y abro la base de Disculpa, inventario Juan, desde Python, no entendí lo anterior. ¿Me lo podés volver a decir? por Se me supuesto, cortó. por supuesto. En principio, vamos a ver, ahí lo vemos desde acá, porque es el mismo paso. Ven que el cambio se impactó. Yo inserté ya algo en la tabla a través de una consulta SQL. Lo vamos a hacer, lo repito. Ejecuto primero, abro la base porque me desconecté. Ven que ahí aparece el clic para cerrar, significa que estoy conectado. Voy a ejecutar primero esta consulta que fue la que vimos la clase pasada, que lo que hace es leer, traer todo lo que haya en la tabla, ¿sí? Y me muestra los campos y un solo registro, que corresponde a lo que insertamos, ¿sí? De vuelta, la consulta de SQL para insertar en la base de datos es insert into. Después yo le tengo que decir en qué tabla, porque acá hay una sola, pero después puede que tengan más. Entonces, decime dónde inserto. Bueno, la tabla productos. Ahora yo le tengo que decir, ¿sí? ¿En qué campos voy a insertar? Porque se acuerdan que algún campo puede ser que se admita nulo. Entonces, yo no necesariamente tengo que completar todos los campos cuando hago una inserción. Ahora tengo tres: nombre, categoría y precio. Supóngase que tengo uno más que diga nacionalidad o origen del producto. Y por ahí yo no necesito insertar el origen. Entonces, eso queda en blanco. Entonces, una vez que ya le digo a la base qué campos voy a insertar, ahora tengo que decirle los valores, ¿sí? ¿Qué pongo en cada campo? Digamos, el valor de la celda sería, ¿no? Esta es la columna y estos serían las celdas. Obviamente, todo esto va a ser una fila, un registro. Entonces, como es por posición, así como está, lo que yo defino como campo nombre, él va a insertar manzana. En el campo categoría va a ser el segundo, fruta, y el tercer campo, precio, 1500. Vamos a insertar, por ejemplo, ahora el segundo, que era, creo que era kiwi, o pera, a veces queda pera. Y el precio era 2500. Cuando trabajan acá, y ejecutan, siempre hay que primero seleccionar, ¿sí? Porque si no es como que se ejecuta todo junto por bloques. Entonces, yo selecciono lo que quiero ejecutar, solamente esta línea. Entonces hago clic en play. Fíjense que dice ejecutar, ¿sí? Que justamente lo que viene a hacer Python, ejecuta. Y acá me da el resultado. Se ejecutó sin errores. Una fila afectada. Línea 2. Y acá, resumen de lo que hizo. Si vuelven a ejecutar la primera línea, ven que el play dice execute, pero solamente lo que está seleccionado. Ahora apareció la línea 2, o sea,
el segundo registro con los valores que definí acá arriba. Ok, ahí entendí. La semana que viene vamos a ver que se puede hacer revertir, por eso la idea de escribir o commit, ¿sí? Porque es como que ahora, así como está, no está, digamos, 100% en el disco, está como en la memoria de la base. Eh, Cuando yo hago commit o escribir cambios, ahí se impacta, ¿sí? Entonces ahí, bueno, ven que ya no me da la opción de revertir cambios, pero eso lo vamos a la semana que viene. Entonces, me voy a copiar la estructura del código, cierro la conexión y acá, obviamente, ¿no? Ahora si abrimos de vuelta la base, apareció el segundo registro. Entonces, esperen que por acá en un bloque de notas me pego el código si no lo pierdo. Esta función que escribimos recién, básicamente la voy a duplicar, ¿sí? Entonces, para hacer más fácil, tipo, selecciono desde acá hasta acá, a ver si me deja. Hasta ahí. Úsenla las flechitas porque es más intuitivo. Bueno, selecciono de la 7 a la 32 y acá pego. Entonces dupliqué la función. Esta sería ahora función para insertar datos en la tabla productos. BD y vamos a poner insertar producto, ¿sí? Y bueno, sacamos un poquito de comentarios que se repite lo de arriba. Básicamente conectamos a la base, ¿sí? Creamos el cursor, preparamos la consulta, la ejecutamos, hacemos el commit y cerramos. Lo que va a haber que modificar ahora es esta consulta. Ahora ya no es más esto, ahora va a ser lo que copié del entorno gráfico, ¿sí? Que también si quedan acá, lo van poniendo en líneas para que sea más prolijo. Entonces, vamos a cambiar y en lugar de pera, pongamos el último producto, que era kiwi, fruta, 2000. Ven que básicamente ahora las funciones son todas muy parecidas, ¿sí? Muy parecidas. Juan, y Vamos esto a... tenemos que hacer con, si yo quiero seguir agregando productos a mi tabla, ¿tengo que hacer por cada uno de los productos que agrego? En principio, vamos a ver cómo insertar un producto. Y después la idea sería que en tu rutina, ¿sí? En la opción 1 seguramente, alta de productos, vos vas a leer por consola, nombre, categoría y precio. Armamos un diccionario, una lista nosotros. Bueno, ahora como que no hace falta. Ahora lo que vamos a hacer es estas tres variables que leemos de consola, las insertamos en la base con esta función. Claro, así como está, no está muy flexible porque yo le estoy poniendo a mano en la consulta el valor. La idea es que esto ahora lo modifiquemos para que se adapte a una variable. Pero en principio ejecutemos la consulta de acá, vemos que funciona eh, y ahora modificamos. Entonces llamo a la función insertar producto, ejecuto y a ver qué pasó. No such table productos. Ah, acá me parece que me quedó. Productos no va entre comillas. La tabla, el nombre de la tabla. Mm, sí, en algún caso puede ser que vaya a ver ahí. No, déjenme ver si nos quedó algo.
Esperen que chico un poquito así veo mejor acá. Insertar productos. Me conecto. A ver si la base está. Ah, lo que pasa que no, porque se acuerdan que recién cuando estábamos hablando nosotros, me estaba parado en semana 14 y ven que me creó acá. Por eso después hay que modificar el tema de la ruta porque si no Te se puede creo hacer otra medio. tabla, Claro, me creó otra tabla y claro, esa tabla que claro. me creó, En otro, claro, estaba en otra carpeta. claro, y en realidad me creó esta línea, me creó la base de datos, pero esta función no crea la tabla. La que crea la tabla es la función de arriba, y yo la de arriba no la ejecuté. Entonces, acá pasó que yo me moví. Vamos a ir a clase 13, y en clase 13 acá sí tengo la base, ¿sí? Este de acá en principio no debe, se puede, a veces, pero en principio ahí tendría que andar sin la comilla. Vamos a ejecutarlo. Y ahora me parece que sí. Ahora no apareció ningún error. Vamos a abrir acá y apareció el kiwi. ¿Sí? El tercer producto insertado. Bien. Entonces, ahora el primer cambio que vamos a introducir es, yo no quiero pasarle, digamos, en texto los valores, yo lo quiero en variables. Entonces, acá voy a reemplazar por un signo de interrogación. Acá por un signo de interrogación y acá por otro signo de interrogación. Diciendo, bueno, en principio los valores te los voy a pasar después. ¿Y dónde le voy a pasar los valores? Acá adentro, en lo que es esta consulta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es la consulta. ¿Sí? Yo acá le voy a pasar el valor. Entonces voy a ponerle el primero. Vamos a usar otro registro ahora, que creo que venía, por ejemplo, vacío. Categoría carnes y precio de la 10.000. Entonces, fíjese cómo cambió ahora la estructura. En principio, la consulta es la misma. Es insert into la tabla de productos, los campos que voy a insertar o modificar. Y en cuanto a los valores, signo de pregunta. Y acá abajo, cuando ejecuto la consulta, agregué una lista. O en realidad, una tupla. ¿Se acuerdan que cuando defino entre paréntesis es una tupla? Entonces, por posición, el primero va a ser vacío, el segundo va a ser carnes y el tercero va a ser 10.000. La ventaja de esto es que ahora yo lo puedo manejar como variables. ¿Sí? Yo acá podría decir nombre de producto igual a vacío. Después pongo categoría. Y ahora lo defino a mano, pero podría ser que llega como atributo a la función o que lo leo de consola, ¿no? Y precio producto igual a 10.000. Entonces, acá adentro, ahora ya lo hago más genérico y le voy a poner el nombre del producto. En la categoría le voy a poner la categoría de producto y en precio, precio, producto. Y la función me queda genérica. Entonces, si la ejecutamos, no salió ningún error. Y si vengo a la tabla, acá tienen que tener en cuenta, a veces tienen que cerrarlo y abrirlo de vuelta para que se refresque. No vi acá algún refresh. Ah, acá arriba tiene actualizar. Por ahí, acá hacerle clic ahí en el refresh para que actualice el registro. Y ven que ahí insertó, ¿sí? Registro 4, vacío como nombre, categoría y precio.
Bien, hay otra forma que es por nombre, pero bueno, avanzamos un poquito y cuando vemos más en detalle mejoras, así llegamos a ver lo que falta. Vemos de modificar esto para que en lugar de ser por posición sea por nombre. Igual son dos o tres, no hay problema. A ver el chat. eh, Ahí falta un punto y coma. Cristian, al final de la consulta SQL. Ah, acá al final, este punto y coma. En realidad acá me parece que, y ahora la PPT como lo pone, no, el PowerPoint tampoco pone el punto y coma, sí, cuando escribís en el editor de SQL, sí. Igual a veces también sin el punto y coma lo acepta. Pero ahí en principio no. Es por la base duplicada, llámame carpeta nueva, pero no sé, mes de nada, si no tiene errores. Ah, armé una carpeta nueva para que no se mezcle nada. Claro, mejor, sí, armé una carpeta nueva, si hay 5 millas, y ahora esas variables se pueden convertir. Claro, exactamente. Estos, a ver, o se convierten en inputs acá, o las traes acá arriba, como argumentos, que va a terminar siendo así, para que sea más genérico aún. ¿Sí? Lo que yo quiero insertar en la tabla, lo voy a pasar como argumento. Entonces después esto, nombre de categoría de producto, va a venir acá. No pude conectar en ningún momento a MySQL. Bueno, por ahí van a ver que lo que vamos a hacer nosotros, las consultas son bastante acotadas. Después hay por ahí cositas más complejas para hacer consultas, consultas anidadas y demás. Pero en principio, estas consultas van a ser bastante acotaditas, así que por ahí repitiéndolas un par de veces no debería haber problemas. Así que bueno, tenemos entonces, creamos la tabla y insertamos datos. Y acá vamos escribiendo los métodos. Sigamos a ver con lo que viene. Y acá estaba el ejemplo con lo que hicimos recién, ¿no? Bueno, esta es un poquito más sencilla, que de hecho la vimos, la de seleccionar, pero bueno, va a sumarse ahora un segundo componente porque nosotros hicimos el select asterisco desde el entorno gráfico y lo mostró, pero ahora tenemos que capturar y volcar los datos que vienen de la tabla en alguna lista para después mostrarla. Entonces dice, bueno, en principio, uno, recuperar todos los registros usando select asterisco from tabla. Dos, esto sería un extra, agregar la cláusula where para obtener registros específicos, ordenar los resultados y seleccionar columnas. Bueno, en principio vamos a enfocarnos en el uno, ¿sí? Porque esto después es más, van a ver que cuando leemos una método sería leer todo y otra es leer por ID o leer por nombre, o sea, como es una búsqueda más específica con un filtro. Hagamos esta general. Y a ver acá si nos pasa este, ven acá la query que yo les decía, esta es la parte que se agrega ahora, el fetch all. ¿Sí? El fetch sería hacer como un pool, ¿no? Hacer como una búsqueda, como traer. Y después, cuando uno tiene los valores, hace un for o cualquier bucle, itera y va mostrando. Entonces, seguimos con la misma línea. Repito esta función acá abajo. La voy a llamar ahora función para ver todos, ¿sí? Los datos de la tabla productos. Y acá le digo bd leer
productos. Lo mismo, la conexión, preparo el cursor. Acá esto se va a modificar un poquito. Esto no va a hacer falta, ¿sí? Y lo que de repente sí me va a hacer falta era el fetch all, ¿no? Entonces vamos a primero armar la consulta. Select asterisco from productos. Esta es más simple, la armo desde acá. Vamos a ejecutar la consulta. ¿Sí? Y después que ejecuto, acá me quedaría el 5 para la consulta, y necesito guardar en alguna variable, 6 volcamos en una variable local los datos que vienen de la base. Esto ahora se convierte en el paso 7, y acá ponemos lista productos. Le pongo este nombre también para asociar a lo que veníamos haciendo, pero fíjense que ahora va a ser el cursor, por eso el cursor es tan importante, es como nuestro manejador, y el fetch all. Básicamente es vuelca, ¿sí? El cursor tiene todos los datos y ahora los vuelco en esta lista, ¿sí? Bueno, en realidad al principio el commit acá está un poquito de más porque no estoy haciendo ningún cambio, estoy leyendo, entonces lo podría eliminar. O sea, el commit es cuando modifico. Y hagamos un print, ¿sí? Rapidito de la lista de productos para ver que efectivamente los datos llegan. Y bueno, voy a acá abajo agregar la llamada a la función. Vamos a ejecutarla. Y acá tenemos, ¿sí? Se ven los corchetes de la lista y después el primer registro, ¿sí? El ID 1, manzana, fruta, 1500, el segundo registro, el tercero y el cuarto. Por lo cual después uno ya teniendo el dato, con alguna función le hace el tratamiento que haga falta. Eso sería para bajar el listado de stock. Claro, tal cual. Lo que pasa es que tener cuidado porque así como está, el fetch all trae todo. Entonces, no sé si tengo 10.000 registros, me voy a traer 10.000 registros. Hay que ver, a ver si en la documentación, si este fetch all hace algún paginado. ¿Sí? Por lo general se suelen traer de páginas. O sea, traigo 10 páginas y voy especificando cuántos registros por página quiero. 25, 50, 100. Sí, entonces, bueno, como que me traigo la primera página, me traigo las primeras 10 páginas, dependiendo del volumen de datos. Ahora es como que estamos en un paso más de entender cómo funciona, pero bueno, tener en cuenta eso. Fetch all trae todo. Y vamos a ver después otro para filtrar, digamos, para traer solamente uno. ¿Sí? Pero bueno, no llegamos, la idea hoy es que veamos los otros dos y la semana que viene vemos en detalle cada uno. Claro, después si quieren le agregan obviamente colorama o los códigos tal cual. ¿Sí? Claro, el fetch one, con el fetch one solamente uno, pero hay que modificar la consulta para decirle, por lo general, un ID, ¿no? Vamos a ver de a poquito. Bien, de esta, así en general, la tenemos. A ver acá. Después tenemos el que es actualizar un registro. ¿Sí? Que actualizar básicamente sería modificar un campo del registro, y la última es la de eliminar un producto. Entonces, hagamos esta de eliminar por una cuestión de tiempo, ¿sí? Esta nos lleva un poquitito más, y la semana que viene completamos con las que falten. En realidad me gustaría ver de mostrarles algo que me quedó la semana pasada, estoy pensando ahora. em, Vamos a hacer una cosa, porque no quiero demorar más todavía el tema del try.
Entonces, llegamos hasta leer todos los productos, ¿sí? Recapitulemos. Creamos la tabla, insertamos un registro y leemos todos los registros. Nos faltaría leer de a uno, ¿sí? Con el fetch one, y después vamos a ver lo que es modificar y eliminar. Pero esta de crear tablas, ¿sí? Nosotros usamos acá este if not exist, ¿se acuerdan? Porque si yo, claro, tal cual, el CRUD, ¿sí? El CRUD o el ABM. Si yo le quito esto y vuelvo a llamar a la función para que cree la tabla, ¿sí? Nos va a dar error, porque me dice que la tabla ya existe. Entonces, la otra opción, y que también incluso es bueno agregarlo en todas las funciones que manejan la base, es el manejo de excepciones. Yo les armé en la clase esta que no llegamos a ver, si este archivito que dice try except, que lo van a encontrar también en el contenido de esta clase. Entonces, básicamente van a ver los casos de uso, ¿sí? del try except, ¿por qué? Y según lo que uno esté haciendo, se va a encontrar con distintos errores. A veces uno, por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan? Al principio que leíamos un valor de la consola, el precio de un producto, y si lo convertimos a entero, pero el usuario ingresa en lugar de 25, ingresa 25R, o 25 punto, ¿sí? O 25, no sé, igual, cualquier cosa, este carácter especial termina generando, digamos, a la hora de convertir a entero, un error. Entonces, ese error depende, o esa excepción, depende de la naturaleza, puede ser, en este caso, value error. En otro caso, va a ser diferente. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una lista, como esta, ¿sí? Y esta lista tiene en el índice 0 manzana, en el 1 fruta y en el 2 tiene 1500. Si yo quisiera acceder al índice 5, no existe el índice 5, porque llega a 0, 1 o 2. Entonces, en ese caso me va a dar un error de este tipo, index error. Entonces, uno lo que hace con el bloque try except es decir, ejecuta esto, ¿sí? Y en el caso que encuentres una excepción, un error de este tipo, hace esto otro. Así es como funciona. Y después acá abajo hay un casito que está un poquito más, que combina ambos casos, ¿sí? Y acá tienen otro que es un poquitito más completo, donde van a ver que otra cláusula que se le agrega es el finally. Es decir, cuando aparece el finally, primero ejecuta este bloque de acá. Si encuentra algún error, como por ejemplo el error value error, hace esto. Es medio como un if, el if, ¿sí? Si quieren pensarlo así. Si el error que encuentra es index error, cuando ejecuta este código, entonces imprime este error. Y si se genera algún otro error que no es ninguno de esos, entonces hace esto. O sea, imprime el error genérico que va a ser algo en inglés y que por ahí ni se entiende. Y después, independientemente de que esto haya sido exitoso o que haya aparecido algún error, va a ejecutar siempre este bloquecito de código. A nosotros este nos va a venir bárbaro porque siempre hay que cerrar la conexión a la base. Entonces, podemos decir, bueno, ejecuta, por ejemplo, la creación de la tabla. Si te da un error, bueno, me avisas y al final de todo
cerrar la conexión. Entonces vamos a hacerlo con el caso nuestro. Teníamos acá. Voy a hacer una cosa para que sea más claro. Voy a copiar este código y lo voy a poner acá abajo con el nombre try. Y voy a borrar este texto para que sea más claro, porque si no va a haber mucho texto y no se va a entender. Bien, entonces amplío acá un poquito, si llegamos antes de la hora. Entonces, esto es lo que yo quiero probar o que quiero hacer. Entonces, todo esto lo voy a envolver, como les decía, en try. Y bueno, tengo que darle la intentación. Entonces, todo esto que es el bloque a ejecutar en try, le doy la indentación. Ahora, tengo que ver si se generó una excepción, si hubo un error. Entonces, acá es donde pongo el except. Y lo vamos a hacer genérico, poniéndole exception as, o sea, es como un alias este as, pongámosle error. Y acá simplemente ponemos un print que sea error encontrado al crear la tabla. Error. Y como les decía, independientemente de lo que haya pasado, finalmente, voy a cerrar la conexión de la base. ¿Sí? Entonces queda esta nueva función que tiene el nombre try. Dentro del try, este bloquecito de código que se conecta, prepara el cursor, prepara la consulta, la ejecuta y hace el commit. Si al momento de hacer algo de esto encuentra una excepción, no importa cuál sea, ¿sí? La va a capturar como un error y me va a imprimir en consola este texto con la excepción que se haya generado. Ese choclo feo, raro, naranja, violeta, rojo que aparece abajo, lo va a imprimir acá. Y me va a borrar, a cerrar la conexión. Entonces, vamos a probarlo. Voy a copiar este código. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Y debería generar un error porque la tabla ya existe. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa ahora cuando la ejecuto. Y ven que no se rompió nada. Me apareció este texto, bueno, acá faltó la R. Error encontrado al crear la tabla productos, al crear la tabla, acá sería. Y digamos, la variable de error la reemplazó por esto. ¿Sí? Table productos already exists. El tema es que por eso uno a veces elige esos errores más personalizados, porque acá se entiende un poquito, ¿no? Pero el usuario por ahí ni siquiera entiende una palabra de inglés, o no entiende nada de programación. Entonces uno no le puede dar un feedback, una evolución muy clara del error, si lo pone genérico. Si uno captura el error, digamos, por ejemplo, value error o index error, error de valor, error de índice, uno le puede poner un mensaje más claro y le dice, bueno, el índice que ingresaste está fuera de rango o el valor que ingresaste, no sé, no es numérico, ¿sí? Pero bueno, básicamente con esta estructura podemos prevenir que el código se nos rompa. Entonces, para cerrar lo que vimos hoy, repasamos esto base, lo usamos en todas las consultas, importar el módulo, crear la conexión, preparar el cursor y cerrar la conexión. ¿Sí? Y después en los métodos, ¿sí? Vimos el de crear la tabla, recién mejorado con el try.
y después insertamos un producto y hicimos digamos, lectura de todos los productos. Semana que viene vamos a seguir usando el try y vamos a completar leer productos específicamente con cuál y completamos lo que es modificar registros y eliminar. Y ahí tenemos ya digamos, todas las funciones para manejar la base armaditas. ¿Sí? Eso sería clase hoy 23. Nos queda la clase 30 y la del 7. ¿Sí? Así que la del 30 completamos y agregamos algo más y ya empezamos a trabajar la estructura del programa, por lo cual para el 7 vamos a llegar re bien y nos queda el 14 para cada parte. ¿Sí? ¿Alguna consulta, algo que quieran agregar? Recuerden que el 30 recién se abre la entrega. Vayan si tienen algo hecho, compartiendo por correo y lo vemos. ¿Sí? Bueno, Esto, Bueno, no Juan hay. Pablo, bárbaro. sería de lo anterior que hicimos es agregarle a la persistencia esta de datos y pasar todas funciones. A ver, acá, acuérdense, tienen en lo que es entrega final, está, bueno, la consigna, ¿sí? Todavía acá no lo subí, pero en esta carpeta que es entrega final, está el código modelo, todo convertido a funciones. Que si ustedes quieren pueden trabajar desde esa versión y si no, la semana que viene vamos a empezar a trabajar desde esta estructura que es más básica. Digamos, tiene la función principal con el bucle, imprime el menú, la lectura de la opción y después acá en el match hay una llamada a una función. La idea es que desarrollemos estas funciones eh, con las funciones que vimos hoy. Si esto salta de producto, bueno, será leer los datos de consola con el input, validar y llamar a la función esta que vimos hoy, por ejemplo, insertar producto. Después, la que es mostrar productos, básicamente la hicimos hoy también. Leer productos, habrá que, bueno, después con a esta variable, en lugar de un print genérico, un print más bonito, más amigable. Buscar producto va a ser justamente esta función que vimos, leer productos, pero bueno, acá con algún parámetro de búsqueda. Y después eliminar, que fue la que nos queda pendiente, y bueno, modificar, que no estaba como requisito para el proyecto anterior, para la preentrega, pero que se agrega ahora, que se va a convertir justamente en un update de la tabla. Así que bueno, vamos a trabajar sobre si quieren trabajar sobre uno nuevo, y si no, adaptan lo que hicieron. O por ahí trabajan sobre uno nuevo y después se traen el código de lo que ya hicieron. ¿Sí? Sí, sí, ya llegamos justito con el tiempo. ¿Se entendió ahí, Pablo? ¿Sí? ¿Quedó alguna duda? Sí, se entendió, re bien. Bueno, bárbaro, buenísimo. Y ahí ya tenemos básicamente el proyecto armadito. Igual nos vemos el miércoles, ¿sí? Así que ahora les paso